Ehi, orgoglioso di essere veneto. Adesso basta non stare per i maroni. Questa sia terra delle palle dei menoni. Che so che suo e non vago via. Vivo nel posto più bello che sia. Vai in Himalaya che mi vado su a Cortina. Ti vai in Egitto che mi sto sotto marina. Questa sei casa non voglio partire. Vai tutto mare. Veneto sei stupendo. Veneto filippando. Veneto sei il mondo. Lontano neanche un secondo. A mí no me interesa Milano e neanche Hong Kong. Cosa butto che vada a Londra, Roma o Bangkok, cosa che sei. Ciao carissimi ascoltatori, hola che tal queridos amigos y amigas, un'altra volta siamo noi. Ivana Corati desde Santa Fe. Mariano Gazzola desde Rosario. Y Marcelo Carrara desde la ciudad de Mar del Plata. Así damos inicio al programa número 14 de la segunda temporada de Parola Veneta Radio, en nuestro canal de YouTube para todo el mundo, pero también gracias a la gentileza de Radio Comites Rosario, le traemos una hora con toda la información y cultura para la comunidad veneta argentina y para todos los amigos que aman Italia en general y el Véneto en particular. Este mes estuvimos un poco descompaginados, septiembre fue raro, pero bueno, cambiamos el día de emisión y yo pensé que ahora en octubre íbamos a volver a acomodarnos, pero me parece que octubre va a ser así de desorganizado. ¿Ustedes qué opinan? No, no te preocupes, Ivana, pero nos vamos a ir acomodando de a poco y volviendo a la normalidad. Y hoy, bueno, es martes 4 de octubre y no podemos dejar de pasar que en Italia es el día, bueno, en todo el mundo es el día de San Francisco, il poverello d'Assisi, San Francesco, patrono d'Italia. Se dice que la santidad no tiene patria, que florece bajo todos los cielos, y vaya así Francisco de Asís, tal vez el santo más venerado en el mundo entero lo es, pero a la vez hay pocos personajes históricos más allá de lo religioso cuya identidad toda esté tan unida a Italia como Francisco de Asís, llegando a ser casi sinónimos. Y Francisco de Asís, cuyo pensamiento y accionar consecuente desde lo religioso trasciende también a casi todos los aspectos de la vida social. En estos duros años de pandemia, Francisco, el hombre más que el santo, ha sido invocado por esa adaptabilidad suya a las incomodidades y a las privaciones que distingue entre todos al pueblo italiano y que surge no de la resignación pusilánime, sino del humanismo, principio del espíritu que debe dominar a la materia. Pero bueno, hablando así de italianidad, en este programa, que gira siempre sobre la identidad veneta, me la dejan picando para volver a algo que, con esto de organizar el programa de nuevo, retomar el desafío Todo es Veneto. A ver si alguno sabe cuál es la relación de Francisco de Asís y el Véneto. Bueno, antes que Mariano responda, déjenme recordar que Francisco había nacido en Asís, una localidad en la Umbria, allí donde se considera que es el corazón de la península itálica, en el año 1181. Su verdadero nombre era Giovanni di Pietro Bernardone, y por su espíritu de pobreza y desprendimiento, es la persona que más se pareció a Jesús. Y como decía justamente Ivana, más allá de su espiritualidad, que aún hoy sigue conmoviendo a creyentes y no creyentes, fue también un poeta, un filósofo, un reformador social y político, y su pensamiento hoy es referencia justamente a temas muy actuales como la paz y la ecología por allá entonces, ¿no? El presente y el futuro mismo. Así que todo un visionario. Ivana, Marcelo, yo no me voy a escapar por la tangente diciendo que en Francisco de Asís
se encuentran las diversas etapas de la civilización italiana, el espíritu, el impulso guerrero de los antiguos umbrios, la misteriosa religiosidad de los etruscos, el genio de la acción y el equilibrio de los antiguos romanos, el amor por la aventura y los peligros que distinguen a navegantes y mercaderes de las comunas medievales y las repúblicas marineras como Venecia. Ni tampoco que Francisco fue el inspirador y el maestro de Antonio de Padua, sino que, como lo podemos confirmar, o sea, Francisco aprendió a ser santo en Venecia, ciudad donde vivió. Ah, esa no la tenía, que Francisco de Asís vivió en Venecia. Marce, eso es porque vos no googleás como googleamos nosotros. No solo vivió, sino que le dio nombre a una isla de la laguna. Según la tradición de la primavera del 1220, volviendo a un viaje en Oriente en una nave veneciana, Francisco buscó un lugar tranquilo donde en silencio rezar y meditar. Llegó a una pequeña isla, propiedad del noble veneciano Jacopo Michel, y ahí fue acogido por el canto de una multitud de pájaros. Esa isla es la que hoy en día se llama San Francesco del Deserto, ya que el Michel, en 1233, se la donó a los frailes franciscanos que construyeron un convento y todavía al día de hoy está activo y se puede ir a visitar. Hay otra leyenda también, en todo esto que buscamos, y que está ligada a San Francesco del Deserto y dice que San Francisco fue a esa isla, plantó su bastón de viaje y a partir de esa plantación del bastón que hace, nace un árbol de pino que se encontraba en el jardín de este convento. El pino se secó en 1701 y con su tronco se hizo una estatua de San Francisco que hoy se observa en la iglesia del convento. Bueno, como estarán escuchando, hoy Mariano y Ivana se vinieron muy místicos y antes que conviertan Parola Veneta en un programa religioso, en un programa de culto, lo ofrendo contándoles que este domingo en San Pietro, en el Vaticano, se va a llevar una ceremonia particular por la santificación de Monseñor Scalabrini, el obispo italiano que más impulsó el tema de la defensa de los inmigrantes en su época, pero de eso justamente hablaremos el programa que viene, y más tarde también tocaremos el tema de la batalla de Lepanto y la advocación a la Virgen del Rosario. Pero bueno, volviendo a nuestros temas y en el momento del programa que nos toca en esta ocasión, ¿qué les parece si vamos directamente a escuchar desde Venecia a nuestro queridísimo amigo Giovanni Giusto, que volvió de vacaciones? La vita rivela sempre continue sorprese, a volte straordinariamente belle e altre volte meno belle. Ma si sa, la vita è fatta anche di momenti difficili e meno piacevoli. Ma comunque sia, li dobbiamo accettare e affrontare con forza, determinazione e filosofia. Ecco perché a Venezia, quando capitano questi momenti, ci incoraggiamo ricordandoci che sie ore è a Crese e sie ore è a Caia. Ocio, che te conto. Venezia è al centro di una grande laguna, separata dal mare da delle sottili distese di terra che la proteggono. Grazie a 3 bocche, l'acqua del mare per 6 ore entra, riempiendola, e per altre successive 6 ore esce, svuotandola. Le 3 bocche fungono da cordoni ombelicali che a cicli continui la alimentano tenendola in vita. Come un polmone, Venezia ogni 12 ore completa un respiro e lo fa 2 volte ogni giorno. Per 6 ore Venezia inspira e l'acqua cresce, e per 6 ore Venezia espira e l'acqua cala. Per 6 ore
La laguna si rigenera con acqua nuova, pulita ed ossigenata, donando vita alla flora e alla fauna marina. E questo da sempre, inesorabilmente da sempre, a Venezia ogni 6 ore cambia. Ecco perché quando capitano i momenti difficili della vita, quei momenti in cui tutto sembra insuperabile, ricordiamoci che non può durare in eterno, ma che è solo una questione di tempo. Perché? Perché sie ore a cresce e sie ore a cae. O meglio, se per 6 ore l'acqua cresce, dopo per forza per 6 ore cala. E l'acqua che arriverà non sarà più la stessa acqua di prima, ma sarà acqua nuova. Se ti è piaciuto, condividi il video e metti un mi piace alla pagina. 6 ore la crece, 6 ore la cala. 8 que te conto es una serie de videos con los cuales Giovanni Giusto nos cuenta diferentes historias sobre Venecia y sobre el Véneto en general. Pueden seguirlo en su cuenta de Facebook, Giovanni Giusto, 8 que te conto, y también, gracias a la magia de Instagram, directamente con Giovanni Giusto. Mariano, por favor, ¿podemos hacer la traducción? Sí, cómo no. Giovanni nos recuerda que la vida siempre nos da sorpresas, a veces bellas y otras veces desagradables. Pero bueno, vaya bien o mal, hay que enfrentar la vida con fuerza, determinación y coraje. Por eso cuando nos suceden cosas feas es cuando nos damos ánimos recordando, si estuviéramos en Venecia, que 6 horas la crece es 6 horas la cala. Venecia está ubicada, como sabemos, en el medio de una gran laguna, separada del mar por unas finas islitas que la protegen, pero esas islas forman 3 bocas que comunican la laguna con el mar. Todos los días, por esas 3 bocas, durante 6 horas, el agua del mar entra llenando la laguna y luego por otras 6 horas sale vaciándola, como un pulmón. O sea, cada 12 horas tenés las 6 horas que el agua entra oxigenando la laguna, llenándola de vida, para luego expirar durante otras 6 horas vaciándola y luego de 12 horas de descanso volver a repetir el ciclo, siempre, inexorablemente, cada 6 horas cambia. Por eso cuando todo parece insuperable, recordemos que nada es para siempre, porque siempre, por más que las cuestiones estén mal, siempre cambia, porque 6 horas la crece, es 6 horas la cala, sube y baja, como la vida misma. Bueno, ahora vengo yo con estas cosas que venimos trabajando en el programa, y digo, ya que estamos así con estas cosas de metáfora y la vida, digo, la más memorable y alta ocasión que vieron los pasados siglos, ni esperan ver los venideros. Miguel de Cervantes llamó a la batalla de Lepanto un combate naval en el Golfo de Patras, actual Grecia, entre las fuerzas combinadas de la Liga Santa y el Imperio Otomano. Cervantes, conocido como el Manco de Lepanto, porque en esa batalla perdió la mano izquierda, se estarán preguntando ustedes qué tiene que ver el Véneto con esta batalla. Pero bueno, tiene que ver mucho, porque una de las fuerzas de la Liga Santa era precisamente la Serenísima República de Venecia. Esto era el Ducado de Saboya, la República de Génova, los Estados Pontificios y el Reino de España. Según los españoles, la armada cristiana era comandada por don Juan de Austria. Según la historiografía italiana, los comandantes italianos, el genovés San Andrea Doria y el romano Marcantonio Colonna, y los vénetos Sebastiano Venier y Agostino Barbarico. Lo cierto es que la mitad de las naves cristianas provenían de Venecia y que la acción de Bernier fue fundamental. Sí, recordemos que esta batalla fue preparada gracias al sacrificio de Bragadino en Famagosta, unos meses antes. Ya hemos hablado de ese tema en el programa, que fue fundamental esta batalla porque significó el fin de la supremacía otomana en el Mediterráneo y de la expansión turca en Europa. Pero además de esta batalla nace la advocación a la Virgen
del Rosario. Una historia interesante también, pues se dice que si bien la noticia de la victoria llegó a Roma 23 días después, no causó sorpresa porque como forma de apoyo a la Armada cristiana, el Papa había ordenado el rezo del Rosario, una práctica que no era tan popular en ese entonces como hoy día. En uno de esos rezos, el Papa Pío V, el mismo día de la batalla, el 7 de octubre de 1571, tiene la visión de la victoria y exclamó: son las 12 del mediodía, suenan las campanas, hemos vencido en Lepanto por intercesión de la Virgen. De ahí nace la costumbre de sonar las campanas de la iglesia al mediodía, y nace también de ahí la fiesta de la Virgen del Rosario el 7 de octubre. Y es por esta historia que Mariano siempre dice que la ciudad de Rosario reconoce como fundadora a la Virgen, descendiendo directamente desde Venecia. Está todo entrelazado, ¿no? Otra que Cervantes. Bueno, en realidad muchos otros poetas y artistas dedicaron obras a esta batalla. Podemos recordar el famoso cuadro de Paolo Veronese, que se custodia en la Galería de la Academia en Venecia, en el cual abajo está pintada la batalla en sí misma, y la parte de arriba en el cielo se representa a la Virgen de Rosario, que ofrece la victoria a San Pedro, a Santiago, a San Marco y Santa Justina, es decir, al papado, a España y a Venecia, porque si entre España y Venecia hubo luego toda una disputa entre quién era el verdadero artífice de la victoria cristiana, tenía que estar obviamente todo representado. Pero bueno, dejamos un segundo la historia. ¿Qué les parece si vamos directamente a la pieza musical y luego ya tendremos la entrevista del día de la fecha? Bevevano i nostri padri? Sì, sì, sì! Bevevano le nostre madri? Sì, sì, sì! E noi che figli siamo, beviamo, beviamo, e noi che figli siamo, beviamo, beviamo, beviamo. C'è chi dice che il vino fa male, E tutta la gente, tutta la gente, c'è chi dice che il vino fa male, ma mi tracani un po' di vin bun. che abbiamo bevuto tanto e non ci ha fatto male, l'acqua sì che fa male, il vino fa cantare. E che la vaga bene e che la vaga mal, siamo il fior della gioventù. Pensa a mangiare e bere, pensa a mangiare e bere. Che la vaga bene, che la vaga ma siamo il fior della gioventù. Pensa a mangiare e bere e bevi anche tu. Ci porta un quartin, porta da bere, porta da bere. Ci porta un quartino, porta da bere sera e mattina. Se ti viene il mal di pancia, non fare uso d'aspirina, corri, corri, vai in cantina ed il mal ti passerà. Se ti viene il mal di denti, non far uso di calmanti, bevi, bevi vino Chianti ed il mal ti passerà. Bevevano i nostri padri? Sì, 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 Bevevano le nostre madri? sì, sì, sì. E noi che figli siamo, beviamo, beviamo. E noi che figli siamo, beviamo, beviamo, beviamo. C'è chi dice che il vino fa male, E tutta la gente, tutta la gente, c'è chi dice che il vino fa male, ma mi tracani un po' di vin bun. ne abbiamo bevuto tanto e non ci ha fatto
e che la vaga bene e che la vaga mal, siamo il fior della gioventù. Pensa a mangiare e bere, pensa a mangiare e bere, e che la vaga bene e che la vaga mal, siamo il fior della gioventù. Pensa a mangiare e bere e bevi anche tu. Gigi, porta un quartino, porta da bere, porta da bere. Gigi, porta un quartino, porta da bere sera e mattina. Gigi, porta un quartino. Bevevano i nostri padri, un canto tradicional popular del Véneto que recuerda que todo se cura con el vino, con un buen vino sobre todo. Nuestro musicalizador nos trae esta canción para introducir nuestra invitada del programa del día de la fecha, pero aclaremos que no es personal, sino que con ella vamos a hablar de la figura de Antonio Tomba, el emigrante véneto que de alguna manera fundó la industria vitivinícola en la Argentina. Y nos vamos virtualmente hacia la provincia de Mendoza, la tierra del sol y del buen vino, donde nos acompaña una amiga de la casa, una persona muy cercana, muy querida, María Celeste Dinca, miembro de la Asociación Véneta de Mendoza y del Comité de Mendoza. Cele, ¿cómo vas? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Cele, antes que nada te agradezco la participación y hoy me siento contenta porque no soy la única mujer en el programa. Y ya el programa anterior estuvimos hablando de las novedades de Mendoza y un poco queríamos convocarte a vos porque sos la que tiene, digamos, la posta sobre todo lo que aconteció esta semana respecto de Antonio Tomba en Mendoza y bueno, la inauguración y el estreno de una obra muy esperada ahí en Mendoza. Antonio Tomba, Tutto Cuore, no sé si querés contarnos un poco de qué se trata, cómo fue la génesis de este proyecto que encararon desde el Comité de Mendoza. Bueno, en principio voy a contar la génesis, porque la génesis es graciosa. En realidad, el proyecto inicial era con otra historia, que es una historia que ya vamos a contar, lo prometimos ahí en el teatro el día de la presentación, que es la historia de un ignoto italiano cuya bitácora de guerra fue encontrada por la familia, es de acá de Mendoza, él es de Maipú, y bueno, era una historia muy bonita. Yo convoco a un amigo que es dramaturgo y director de teatro, y le muestro esta bitácora fascinada. Y me dice, pero ¿no tenés otra historia donde haya más personajes, etcétera? Entonces yo, sí, tengo la de Tomba también. Entonces se lleva los dos libros, mi amigo, los estudia profundamente, el libro de Tibelli y también el de Patricia Barrio, que bueno, ya les voy a contar quién es. Los estudia profundamente y me dice, no, me dice, yo me enamoré de Tomba, así que la obra la voy a hacer sobre Tomba. Bueno, y empezó un trabajo de dramaturgia y bueno, y de ensayos con los actores. Presentamos un proyecto desde el Comité Escuyo al Ministerio de Jafari Esteri para ver si podíamos conseguir alguna financiación. Era un proyecto cultural, nos pidieron algunas ampliaciones y bueno, nos otorgaron esta posibilidad porque encajaba justo dentro de algunos de los parámetros, como era la revalorización de personajes italianos, la historia de la inmigración y por supuesto la historia de un emprendedor, Véneto. Y bueno, y empezamos este proceso que duró varios meses, y finalmente este lunes fue presentada en un espacio muy lindo que hay acá en Mendoza, que es el espacio Julio de Parc. Fue presentada para toda la colectividad y para las autoridades del consulado, y de la escuela italiana, de las Dantes, etc. Y es una obra que cuenta en 1 hora y 20, 1 hora y media, la historia desde que es pequeño Antonio Tomba y está en Baldaño con su familia, hasta su adolescencia, cuando se une al ejército garibaldino y se vuelve camisa roja, y prosigue con su inmigración sin nada a la Argentina. Y cuenta el relato después en Argentina de cómo él se convierte en este gran emprendedor, conoce a la que va a ser su esposa, que es Pescara, es Olaya Pescara, y también cuenta cómo llega a Mendoza, ahí siguiendo las vías del ferrocarril, trabajando en eso, luego de sufrir un montón, porque lo estafan en Buenos Aires,
le pasan un montón de cosas de las cuales él vuelve y resurge todas las veces. Incluso acá, ya siendo un emprendedor, también sufre una plaga de langostas, la quiebra de su negocio, etc. Y bueno, es una historia muy de familia, digamos, de emprendedurismo, y bueno, y de poder sobreponerse a las dificultades de esta vida, digamos, de inmigrante acá en Argentina. Y bueno, y muere muy joven, que esa historia todos los venetos la sabemos, que muere muy joven ya regresando a Italia, y bueno, por eso se llama Tutto Cuore la obra también. Cele, para los venetos que por ahí no escuchan el programa, y digamos, nosotros todos sabemos la historia de Tomba, y hay muchas particularidades, de hecho vos nos contabas, charlando antes de la entrevista, sobre una particularidad de distintas variedades de vino, digamos, que se descubren a partir de esta obra. ¿Qué nos puedes contar de esa anécdota de la variedad de vinos que Tomba maneja? Y que Tomba primero empieza a exportar algunas cepas de Francia y de Italia, de las cuales el Amarone nuestro, o sea, algunos varietales que se hacen con uvas diferentes, que vienen de Italia, y bueno, la obra cuenta cómo él también inicia su negocio vendiendo estos vinos que traía de Italia y de Francia, el recorrido que hacían en barco y en tren hasta llegar a Mendoza, y bueno, y el negocio que empieza a fomentar él del gusto por el vino, que en Europa era mucho más masivo que acá, porque acá no se consumía mucho vino, porque el vino todavía era una bebida, si bien existían, porque acá las primeras cepas son de la Iglesia Católica, que la traía para celebrar misa, y de hecho las trajeron de Chile, las primeras cepas, a Mendoza y San Juan. Y como que el vino todavía no era una bebida tan conocida en Mendoza, y bueno, él hace que el vino se vuelva como conocido. De hecho empieza a implantar viñedos en lugares donde no existían, que era toda la zona que hoy es Godoy Cruz, que se llamaba departamento de Belgrano, y antes se llamaba San Vicente, y las empieza a implantar en esta zona porque él logra, con la dote de su matrimonio con Olaya Pescara, comprar una serie de terrenos a los que le pone nombres de ciudades del Véneto, le pone Recoaro, le pone Baldaño, y les va poniendo esos nombres en honor a su tierra natal, y ahí empieza todo un proceso de elaboración del vino, pero no solo eso, porque él hace de sus negocios, pone una ferretería, almacenes de ramos generales, crea, digamos, un imperio en base digamos, al vino y a todo lo que implicaba su producción. Y además la faceta más importante también de Tomba, que resalta la obra, es su faceta de ser un gran benefactor de la provincia. O sea, que desde construir un barrio para los empleados de la bodega, hasta el club que lleva su nombre hoy, que juega en la primera división, y fundar una iglesia, una escuela, fundar lo que es el Hospital del Carmen acá, que es un hospital muy conocido. Hace muchísimas obras de beneficencia, incluso cuentan los relatos de la época, y la obra también lo dice, que él le enviaba muchas remesas a su pueblo natal, a Baldaño. O sea, que también ayudaba a sus connacionales, digamos, estando allá en Italia, y él se convierte, digamos, para la época, se convierte en un agradecido también de esta tierra que le había dado todo. Es famosa su carta de querer enrolarse en el ejército e incluso donar su fortuna cuando se estaba por armar la guerra con Chile, allá a fines de 1800, principios de 1900, que bueno, siempre hemos tenido durante el periodo de la historia estas guerras con Chile nosotros, o por posibles guerras con Chile, y él, bueno, es famosa esa carta en la cual él ofrece, digamos, ser parte del ejército e incluso donar su fortuna para poder salvar, digamos, a este país que le había dado todo. Recordemos que antes de emigrar había sido garibalino, había participado también en el proceso de unificación italiana, ya tenía una experiencia militar, un hombre que hizo de todo, como decía Celeste, o sea, que comenzó trabajando desde muy abajo, siguiendo el ferrocarril, siguiendo la topografía,
y termina en Mendoza, donde se convierte en el rey del vino, como lo llama el presidente Roca. Exacto, en el rey del vino se convierte. Y empieza a exportar vino a toda la Argentina, a Buenos Aires. En Buenos Aires se hace muy famoso el vino de su bodega. Es como que se vuelve, sí, un empresario de la época con estas características de ser también una buena persona. Incluso cuentan que en Pascua y en Navidad invitaba a gente que trabajaba en la bodega a comer con la familia. Cuando ya él trae a sus hermanos, cuando ve que los negocios empiezan a prosperar, él se hace traer a todos sus hermanos de Baldaño y bueno, instalan y dividen el negocio entre sus hermanos y arman estrategias y crean una sociedad y empiezan a armar una estrategia de diversificar el negocio. Es realmente un personaje que en Mendoza es muy conocido, por ahí en las otras provincias de Argentina un poco menos, porque bueno, después también su empresa, o sea, la bodega Tomba tiene después de su muerte comienza un proceso de declino, ¿no? Y pierde un poco la preponderancia que supo tener, pero es importante lo que decía Celeste, o sea, no es solamente un empresario, es un benefactor, es un filántropo, porque hizo un poco de todo por la comunidad. Exacto, sí, un gran filántropo de la sociedad mendocina, muy reconocido, o sea, le venían a consultar los gobernadores de la época, cuestiones relativas a los negocios, a la economía, y era una persona que no había terminado la escuela, porque era un rebelde que ni siquiera había cursado estudios de ningún tipo. Entonces era como un conocedor de la gente, de todo lo que había vivido en su adolescencia, escapándose de su casa, yendo al ejército de Garibaldi, enamorándose de la libertad en definitiva, y haciendo todo lo que hizo. Era un gran conocedor de la gente. Entonces creo que eso lo ayudaba también a tener esta idea de lo que era un negocio y cómo hacer que la gente también se sintiera parte del negocio. Incluso cuando llama a sus hermanos, él siempre era el que asumía la mayor cantidad de pérdidas dentro del negocio. Después se arma la trifulca esta familiar, que es interesante también saberla porque bueno, nos pone también en esta posición tan humana de tener esta ambición que sus hermanos empiezan a tener con algo que había creado él, y cómo a la viuda la terminan desposeyendo de una serie de bienes que tenían, y bueno, y empieza esta otra historia que es para alguna serie de Netflix, es la historia que sigue después de la familia Tomba, privatizaciones, después la vuelta a lo público, bueno, el Estado que se apodera en un momento de la bodega que se empieza a llamar El Globo, y después terminan sus ruinas, que están acá muy cerca de mi casa, porque son acá de Godoy Cruz, terminan convirtiéndose en un mega supermercado, una parte de la bodega, hasta que bueno, después de considerada patrimonio, como también lo es la bodega Arizu, que está también acá muy cerca de mi casa, patrimonio acá de Godoy Cruz, y no permiten que se siga destruyendo parte de la bodega. Todavía quedan los restos, quedan las chimeneas, quedan algunos de los tanques, queda parte de la bodega, y lo que era el barrio de los empleados, no, ese fue prácticamente destruido. Pero bueno, Sí, esas cosas que suceden. Sí, son cosas que pasan en todas las ciudades, pero bueno, en esta cosa de esta revalorización de Tomba a partir de la obra, seguramente se movilizaron muchas cuestiones en Mendoza, hay mucha historia, que bueno, ahí donde vos vivís, y esto de, bueno, poder decir, bueno, recuperar la bodega y recuperar por ahí un par de valores que Tomba sembró, y bueno, y creo que en realidad lo bueno de Mendoza es que lo tiene como siempre presente, con un fulgor popular que no es el vino, pero que tiene que ver con el fútbol, y este equipo que se llama Antonio Tomba y que está en primera división del fútbol, ¿no? Claro, más o menos en 2009, o sea, el club lo tenía casi formado Tomba, después de su fallecimiento, que se crean como este equipo de fútbol, que bueno, tiene sus fanáticos acá en Godoy Cruz. Del otro lado, muy cerca, está Talleres, que cuando
en algunos años eran rivales, y bueno, y empieza esta tradición futbolera. De hecho, el día del estreno de la obra fue gente del club que estaba muy emocionada, porque la gente, digamos, resalta lo mejor, digamos, de la ciudad y de la provincia. Entonces la gente se emociona mucho, y también fueron muchos descendientes de Tomba. Y bueno, estaba una nieta de Tomba, que también se emocionó mucho, y que, bueno, lo que la mayoría de la gente dice es que poco conocemos quizás a la gente que ha hecho tanto por una provincia, por nuestro país y todo, y que bueno es revalorizar estas historias, que fue lo que el cónsul dijo al cierre de la obra, que a él le había impactado que se revalorizara una historia tan, digamos, tan querida por la comunidad mendocina e italiana. Así que bueno, fue de gran impacto emocional también la presentación de la obra. Recordemos que el club es el Godoy Cruz, o sea, por ahí hoy se lo conoce más como Godoy Cruz, pero que en realidad se llama Godoy Cruz Antonio Tomba, el club de fútbol, y que el sobrenombre que le usan a la gente que es seguidora, fanática del fútbol, lo conoce como el Tombino, o directamente como el Tomba. O el bodeguero también, el bodeguero, el expreso o el bodeguero, porque él incluso cuando él trabajaba en el ferrocarril también, él hace una desviación del ferrocarril a sus tierras para poder expandir su negocio en realidad. Entonces también es el expreso, el bodeguero, y tiene muchos fanáticos, o sea, en la provincia es un club emblemático. Sí, sí, es un club, bueno, que ha sabido también mantenerse muchos años en primera, y que hoy también es conocido en toda la Argentina. Yo lo que te quería preguntar un poco más es sobre la obra en sí. Antes nos contabas cuando estábamos esperando que es una obra que tiene un número de actores importantes. Sí, tiene alrededor trabajan en sí, entre la productora, técnicos, etcétera, son como 13, 14 personas. Hay 2 niños, porque la representación está de la infancia de Tomba, y también hay un niño que hace del hijo de Tomba, de Luigi, y que se lucen re lindo estos niños ahí en la obra, y bueno, y tiene también una de las actrices, también es una conocida actriz de Mendoza, que es la hija de la que fue directora de la escuela italiana acá de Mendoza, que es Andrea Cardoso, que también muy representativo su apellido y todo dentro de la colectividad. Y bueno, los actores estuvieron coacheados en el italiano por ella, por Andrea Cardoso, así que hacen este cocoliche como para también representar a este inmigrante que viene y que habla la lengua a media lengua, digamos, así que es muy interesante también de verla por ese lado. Representa muy bien a esta inmigración. Y desde el vestuario, las luces, están muy bien estudiada la época. La música fue un aporte que hizo Renzo Fachin de un CD que bueno, él lo pasó a MP3, hicimos ahí todo, y bueno, y lo contactó con el músico de la obra para que fuera bien representativa de la época, así que también es un gran hallazgo y un agradecimiento también a Renzo Fachin, representante de la comunidad veneta de Córdoba, por esta colaboración. Y lo demás ha sido un gran trabajo de investigación de la época histórica también de Argentina, de la época histórica de Italia, esta representación también de esta hambruna y miseria italiana, estas ganas de conocer el mundo. Se nombran incluso el barco en el que él vino, lo mal que la pasa en el viaje, porque él está como 60 días en alta mar, el barco termina en Brasil, él se baja, vuelve a subirse al barco, hay como toda una historia en el medio que bueno, digna también de un hombre que era un aventurero. Sí, la verdad que, digamos, no solo es interesante por poder lograr una obra de teatro que resuma, porque no resume un nombre, sino que resume toda una historia de una comunidad que fue muy importante para nuestra evolución. Sí, y además lo que era interesante, también lo resaltó el cónsul ese día, y Marcela Pena, la presidenta, cuando hablamos, es que es un proyecto de la colectividad,
que ha dado trabajo a muchos artistas que han estado muy golpeados en la pandemia. Y bueno, los artistas felices de poder representar esta obra y de tener este trabajo, porque ya arrancar con dinero para una producción es como rarísimo. O sea, entonces para ellos fue realmente un trabajo muy, muy placentero hacerlo. Bueno, mis felicitaciones a todos los actores y a los que impulsaron estas iniciativas, que son las importantes, las iniciativas que realmente quedan y que hacen que la historia de los Vénetos, al Dilá del Véneto, sean interesantes de contar. No sé, Mariano, si vos querés preguntarle alguna otra cosa a Celeste. Cele, si vos en el tintero nos quedó alguna pregunta y que quieras votar alguna cuestión como para contarles a quienes nos escuchan sobre esta historia de Antonio Tomba y esta obra en particular que cuenta su vida, Tomba tuo cuore, que se estrenó semana pasada y que ya un poco hablamos en el programa anterior de quién era y qué significaba para los vénetos. Y si hay alguna idea de poder contactar a alguien en Véneto como para que esta obra trascienda a lo que es Argentina. Sí, la idea es hacerla, digamos, intentar hacer de esto también una, o sea, que la puedan ver en Argentina y que se pueda también ver en Italia. Hay que ver las estrategias de producción para ver cómo sigue el proceso de la obra. Se ha filmado un documental sobre todo este proceso también. Así que bueno, es muy interesante de destacar, de ver, bueno, para apreciar una historia de alguien que fue un personaje tan importante no solo para la Argentina, también para Italia, en definitiva. Así es. Yo, bueno, no, nada, quería, por un lado, felicitar a todos los que participaron en esta idea, y en especial a vos, porque no lo dijiste, pero bueno, lo podemos decir nosotros, que sos más o menos la madre de la obra de teatro, porque fue la que, no la madre del Tomba, como dijo alguno por ahí, porque bueno, no sería también una cuestión de edad, pero sí la madre de esta iniciativa. Fuiste la persona que más la impulsaste, que más la luchaste y la llevaste adelante, o sea, la que más trabajó para hacerla realidad. Así que bueno, las felicitaciones y esperemos que la podamos también disfrutar en toda la Argentina. Dale, muchas gracias. Sí, empezó con una idea y no sabíamos bien en dónde iba a terminar y terminó en este resultado, así que la verdad que sí estoy muy contenta y estamos todos los vénetos y los italianos acá en Mendoza contentos con este producto. Ahora el domingo tenemos una función muy grande acá en un teatro emblemático también de acá de Godoy Cruz, así que esperemos llenarlo. Y bueno, sí, esperemos que la Argentina toda la pueda ver en algún momento. Seguramente. Bueno, el compromiso de nosotros de poder hacer los vínculos para que se traslade. Y felicitaciones, ni hablársele de este éxito, porque sé que fue un éxito en Mendoza, Laura. Bueno, y quienes anden por Mendoza estos fines de semana, estén atentos a Tomba tuo cuore, que por ahí tienen la suerte de poder verla. Exacto. A nivel local. Sí, ya les voy a mandar una fotito si quieren. Muy bien. Bueno, muchas gracias por participar, por estos minutos y este contacto, y bueno, y seguimos en contacto como siempre. Bueno, muchas gracias, que anden muy bien. Mi aspetto quel biglietto che il memoro m'ha sempre mandato. L'impegno è un segreto che se spiega soltanto all'istar. Se aspettiamo, se troviamo ai giardini che Ghendia saprà. Mi fase lo scolto, lui dice così, sull'ultimo scalino dell'arena. Là sotto l'ala mite portonina, ne basa tutti due
sulla luna. Lena bellezza che solca Verona, eri tu che macchiavi quell'anima, cielo e mare, che ci balla, che ci canta, ci si incanta come lì, sull'ultimo scalino dell'arena. Là sotto la mite portonina, se te guardi le fiammelle che sta gente qua laga in chissà, ti te pensi alle stelle in un ciel che segare balta, moccoletti, fassoletti, sluse in bianca una massa senta. Oh, come l'è bello qua sentir cantare sull'ultimo scalin dell'arena. Là sotto la mite spetonina ne basa tutti e due sulla luna. Ne fa da lume tutta Verona, ti te piansi se muore la donna, bravo quel tenor, e poi guarda quel che balla nella sala tutta d'or, sull'ultimo scalin dell'arena. Suga con l'ala su dal cielo la luna. Sugli scalini dell'arena, la ya mítica Gigliola Cinquetti cantando en lengua veneta, propio en veronese. Recordemos que Verona es la ciudad natal de Gigliola, todo un verdadero hallazgo del musicalizador. El disco Folklore Veneto da Verona con Gigliola. Sí, sí, la verdad que un gran hallazgo, pero está todo bien. El señor musicalizador está como un poco pum para abajo. Podría poner en el próximo programa algo un poquito más movido, digo, no sé, capaz. Bueno, sí, pero bueno. Lo veremos la próxima, con el musicalizador lo vamos a hablar. Pero bueno, como estuvimos hablando de Grecia, les traigo una curiosidad que tiene que ver con el próximo domingo, el 9, que es el aniversario del asesinato en el lejano 1831 de Ioannis Kapodistria, el primer jefe de Estado de la Grecia independiente. Ah, bueno, este desafío que hacemos hoy, yo se lo voy a dejar a Carrara. Carrara, ¿qué tiene que ver Capodistria con el Véneto? ¿Pero ustedes se creen que son los únicos que googlean? Yo les voy a contar hoy que Giovanni Capodistria, en italiano, había nacido en el año 1776 en Corfú, entonces dominio veneciano, en esa isla griega actual, de una familia llamada Vittori, que en el año 1600 fueron nombrados condes por el duque de Saboya, y pasan a tomar el mando de la ciudad de donde viven, Capodistria. Hoy, en la actualidad, es en el actual estado de Eslovenia, es la ciudad de Koper, ¿no? Lo que antiguamente se conocía como Capodistria. Y cuando todo lo que es Grecia, el actual territorio, comienza a liberarse del yugo otomano, pasa a ser, justamente Giovanni, uno de los dirigentes de la República de las 7 Islas Unidas. Luego pasa al servicio del Imperio Ruso, finalmente toma parte de las revoluciones del año 1822, apoyadas por la entonces Rusia y Gran Bretaña, contra los otomanos, que llevan a la creación del primer Estado griego en el año 1827, cuando él asume la presidencia hasta su muerte.
Sí, Capodistria, como dijimos, era un ciudadano véneto, pero no solo por un hecho casual que había nacido en el dominio véneto, sino que toda su formación es una formación véneta. Él estudia medicina, filosofía y abogacía en la Universidad de Padua, y tras la caída de la República de Venecia vuelve a Corfú, que pasa a ser la isla de Corfú, primero francesa, y luego tras la caída de Napoleón pasa a ser un protectorado inglés. Ahí los ingleses lo nombran gobernador de Corfú y luego ministro del exterior de esta República de las 7 Islas Unidas, que eran precisamente esos territorios venecianos en las Islas Jónicas que se constituyen en esta república bajo la protección del zar de Rusia y tributaria también del Imperio Otomano. La República de las 7 Islas seguía el modelo constitucional veneciano y como bandera enarbola al León de San Marcos en un fondo azul. Capodistria es entonces el ejemplo vivo de la influencia veneciana en el actual territorio griego. Bueno, de esta manera... Marcelo, te corto un poquito, voy a sumar al desafío, habría que ver si Pedro Vittori, un ilustre santafesino, tiene que ver con estos Vittori de lo que contabas vos, de la Grecia antigua. Y ya que interrumpí, aprovecho que estoy hablando de Santa Fe para contarles que la Dante Alighieri cumplió 149 años, y bueno, hicieron un lindo festejo donde hubo 2 cantantes de ópera, y después un agasajo a toda la comunidad italiana. Y bueno, mis felicitaciones a María Esther, la presidenta de la Asociación Dante Alighieri. Bueno, el desafío está hecho. Tenemos una semana para averiguar si está enlazado a la familia Vittori de Santa Fe con la historia que hoy contamos. Y de esta manera llegamos al final del programa número 14 de Parola Veneta Radio en esta segunda temporada. Antes de despedirnos, queremos, en nombre de nuestro programa, enviar las condolencias a la familia y a los allegados de un gran promotor de la italianidad en el mundo, de lo véneto en particular y sobre todo de lo trevisano en todo el mundo, como es la figura de don Canuto Toso, que el fin de semana nos dejó a sus 91 años, quien visitara tantas veces nuestra Argentina, visitando nuestras sedes en cada una de las ciudades. Así que vaya nuestro homenaje en el mejor de los recuerdos, don Canuto. Y bueno, Mariano, obviamente nosotros que tuvimos una afinidad especial por nuestro origen, visitando nuestras sedes, va a seguir iluminando el camino de la comunidad veneta argentina. Sí, seguramente. Don Canuto fue un gran impulsor no solo del asociacionismo trevisano, del asociacionismo véneto, sino también un estudioso de todo lo que era la emigración véneta italiana, la emigración antigua, la histórica, la nueva emigración, y bueno, son el desenlace natural, ¿no? de un ser humano, como todos los hombres, ¿no? Algún día nos toca o nos tocará partir, pero bueno, siempre es un dolor, una tristeza, y como decía Marcelo, lo recordaremos con el mejor de los recuerdos y el agradecimiento permanente. El mejor de los recuerdos de Parola Veneta Radio. De esta manera finalizamos. A toda nuestra querida audiencia le enviamos un grazie di cuore e uno strucón.